Mientras tanto, las tensiones en casa seguían en aumento. Mi padre seguía sintiéndose cada vez más abrumado por la crisis, y la frustración empezaba a afectar su salud. Mi madre, preocupada por la situación, comenzaba a preguntarse si era el momento de involucrarme más en la empresa. Pero yo no podía, no con el secreto que llevaba en mi interior. Tenía que actuar por mi cuenta, sin que ellos se enteraran del verdadero peligro que enfrentábamos. Una noche, mientras revisaba los documentos en mi computadora, me di cuenta de que la situación se estaba volviendo más grave. Rodrigo había estado hablando sobre un acuerdo con un importante competidor de la empresa de mi padre, y no podía dejar que eso sucediera. Si él lograba cerrar ese trato, sería el golpe final. A medida que la fecha del acuerdo se acercaba, la presión aumentaba. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Me moví rápidamente, contactando a algunos amigos dentro de la industria que podían ayudarme a filtrar la información que había encontrado. Ellos tenían acceso a medios que podrían hacer que las noticias sobre las transacciones de Rodrigo se filtraran a los medios, creando un escándalo que podría arruinar su reputación. Cuando todo estuvo listo, me sentí más segura. El día del acuerdo, decidí enfrentar a Rodrigo nuevamente. Tenía que confrontarlo, pero esta vez desde una posición de fuerza. No podía dejar que él sintiera que estaba controlando el juego. Rodrigo, tenemos que hablar, le dije mientras estábamos solos en el apartamento. Era un día soleado, pero sentía que la atmósfera era tensa. ¿De qué se trata?, preguntó, frunciendo el ceño. De tu trato con la empresa competidora. He escuchado cosas que no me gustan, dije, buscando cada palabra cuidadosamente. Su rostro se endureció. No sé de qué hablas. ¿Estás seguro de que no quieres hablar de ello?, presioné. Porque he estado haciendo algunas investigaciones, y parece que este trato podría ser muy perjudicial para tu imagen. Rodrigo se quedó en silencio, su mirada calculadora evaluándome. Te aconsejo que no te involucres en esto. No es tu mundo, y podría ser peligroso. Me he involucrado porque es mi familia, y tú has hecho esto parte de nuestra relación. Un rayo de ira cruzó su mirada, pero se contuvo. No te preocupes por mí, no necesito tu ayuda. Su voz era fría como el hielo. ¿Estás seguro? Porque parece que tus socios están empezando a dudar de ti. Tal vez no estés tan seguro de tu plan como creías. Sus ojos se oscurecieron. Había golpeado una fibra sensible. Sabía que la duda en su mente podría ser mi mejor arma. No sé de qué estás hablando. Estoy en control. La verdad es que no tienes el control que crees tener, repliqué, sintiendo que cada palabra era como un paso más hacia la victoria. La información se está filtrando, y tus aliados lo saben. ¿Qué pasará si alguien decide no respaldarte? Rodrigo se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos. Era una confrontación intensa, como si estuviéramos midiendo nuestras fuerzas. No juegues con fuego, Valeria. Esto es más grande de lo que crees. Pero en ese momento, sentí que tenía la delantera. Había un camino por delante, y podría encontrar la manera de desbaratar sus planes. Mientras continuábamos el intercambio, mi mente daba vueltas, buscando la mejor manera de salir de esta situación sin que Rodrigo sospechara mis verdaderas intenciones. Días después, cuando finalmente se llevaría a cabo el acuerdo, me preparé para actuar. Las noticias habían comenzado a circular sobre la inestabilidad financiera de Rodrigo, y sabía que sería el momento perfecto para usarlo a mi favor. Había filtrado información que podía hacer que su acuerdo se viniera abajo, pero no sin riesgo. Estaba decidida a actuar, pero también a mantener a mi familia a salvo. Esa noche, me vestí cuidadosamente, tratando de proyectar una imagen de confianza mientras me preparaba para asistir a la reunión del acuerdo. El lugar era elegante, lleno de personas influyentes y ejecutivos adinerados. Rodrigo me presentó como su socia, pero detrás de esa fachada, yo sabía que había más en juego. Cuando el evento comenzó, me aseguré de actuar como si todo estuviera bien. Hablé con los inversores y los aliados de Rodrigo, y mientras lo hacía, me aseguré de soltar algunas palabras sobre los rumores que circulaban en la industria.
La atención comenzó a centrarse en la inestabilidad de Rodrigo, y su confianza se tambaleó. Pero todo lo que había planeado se intensificó cuando uno de los inversores más grandes de la mesa se acercó a mí, curioso por los comentarios que había hecho. ¿Has oído algo sobre la situación de Rodrigo?, me preguntó, su tono lleno de interés. Aproveché el momento y asentí, tratando de no sonar demasiado ansiosa. He escuchado rumores, pero nada concreto. Aunque parece que algunos socios están cuestionando su liderazgo últimamente. El hombre me miró con curiosidad, y pude ver cómo la duda comenzaba a brotar en su mente. Había captado su interés, y eso era todo lo que necesitaba. Al poco tiempo, la atmósfera cambió. Algunos de los aliados de Rodrigo comenzaron a murmurar entre ellos, y vi cómo la tensión crecía. Era el momento de actuar. Rodrigo estaba en medio de una conversación, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Con un gesto decidido, me acerqué a un grupo de inversores que se mostraban inquietos. ¿Todo bien?, pregunté con una sonrisa, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Uno de ellos me miró, su rostro lleno de preocupación. No estoy seguro. Los rumores sobre la empresa de Rodrigo son alarmantes. Es cierto, respondí, aprovechando su duda. Hay muchas preguntas sin respuesta sobre su dirección y la estabilidad de su liderazgo. Mis palabras empezaron a sembrar la semilla de la desconfianza en los demás. Cuando Rodrigo terminó su conversación y se unió a nosotros, la atmósfera se había vuelto pesada. Pude ver en su mirada que se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿De qué están hablando?, preguntó, con una voz que intentaba sonar confiada pero que delataba una inquietud creciente. Hablábamos de la situación actual, respondí, sin perder la compostura. Algunos de los inversores están preocupados por tu enfoque. Los rostros de los presentes mostraron sorpresa, y vi cómo la tensión en el ambiente se intensificaba. Rodrigo se puso a la defensiva, tratando de tranquilizarlos, pero la semilla de la duda había sido sembrada. Con cada palabra que decía, parecía perder un poco más de control. La reunión continuó, pero todo se sentía como un acto en una obra de teatro. Mientras Rodrigo intentaba mostrar confianza, la atmósfera era eléctrica, llena de incertidumbre y desconfianza. Pude ver cómo sus aliados comenzaban a separarse, algunos incluso mirando hacia atrás, buscando alternativas. Al final de la noche, los murmullos eran inconfundibles. Rodrigo, furioso, me arrastró a un rincón apartado del evento. Su mirada ardía con rabia. ¿Qué hiciste?, preguntó entre dientes, su voz un susurro amenazante. Solo les hice notar lo que realmente está pasando, respondí, manteniendo mi voz serena. No puedes esperar que crean en ti cuando hay tantas señales de alarma. Su frustración era palpable, pero también sabía que había logrado lo que me había propuesto. La tensión en la sala se había convertido en un caos, y los inversores comenzaron a retirarse, dejando a Rodrigo más aislado que nunca. Esto no ha terminado, me dijo, su voz cargada de promesas oscuras. Esto apenas comienza.